La Copa del Mundo ya está aquí. Cuando piensas en la Copa del Mundo, piensas en los aficionados, las banderas, las rivalidades y la gloria. Pero hay algo que está a la vista de todos y de lo que nadie habla. Verás, en una noche de diciembre de 2022, alrededor de 1.500 millones de personas vieron exactamente lo mismo en el mismo momento: la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia. Ahora, para organizar ese mes de fútbol, el país anfitrión, Qatar, gastó una de las mayores cantidades de dinero que cualquier nación haya gastado en cualquier cosa. Y todos los involucrados sabían desde el principio que nunca recuperarían ese dinero. Ahora, sabemos que son absurdamente ricos, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Y por qué lo hizo Rusia justo antes que Qatar? ¿Y por qué lo hizo Brasil antes de eso? De hecho, los países luchan con uñas y dientes y en algunos casos hacen trampa abiertamente por el derecho a perder miles de millones de dólares. Ahora, sé que la gente suele decir que recuperas ese dinero con actividades económicas, o sea, personas que vienen a tu país, gastan mucho dinero, aprenden sobre tu país y tal vez hasta se quedan. Pero en realidad, si ves los números después de que termina la Copa del Mundo, nunca demuestran realmente este punto. Ningún país ha recuperado su dinero en la historia reciente, ni considerando el aumento económico. Pero el objetivo de ser anfitrión de la Copa del Mundo no es obtener ganancias. Lo que estos países realmente quieren es algo que el dinero en realidad no puede fabricar. Es la atención de prácticamente todo el planeta durante todo un mes. Y solo hay una organización en el mundo que posee esa atención. Esa organización es una asociación sin fines de lucro registrada en Suiza llamada FIFA. Tener ese tipo de control te da mucho poder. Y al final de este video, creo que verás por qué la FIFA se comporta más como una superpotencia que como una liga deportiva. Son tan poderosos que logran que los presidentes cambien sus leyes. Pueden expulsar a todo un país del juego favorito del mundo y básicamente pueden hacer lo que quieran. Así que déjame explicarte cómo una asociación de fútbol de unos 200 países se volvió más poderosa sin hacer mucho ruido que la mayoría de los gobiernos del mundo. Porque esto no pasó por accidente. Alguien lo organizó así a propósito. Y esa es una historia interesante. Empecemos con la pregunta obvia. ¿Qué es lo que realmente vende la FIFA? Ahora, podrías decir fútbol, pero desafortunadamente esa no es realmente la respuesta. El producto para la FIFA es la atención, como dijimos. Es más atención concentrada en un solo lugar que cualquier otra cosa en el mundo. Nada se compara. Veamos los números de Qatar 2022. La FIFA estima que cerca de 5.000 millones participaron en ese torneo de alguna manera. Eso es más de 3 de cada 5 seres humanos en la Tierra. La Copa del Mundo es lo más cercano que tiene nuestra especie a reunirse alrededor de una sola fogata. Pero verás, ese tipo de atención vale mucho más que el dinero de las entradas. Cuando todo el mundo está mirando a tu país, tú decides lo que ellos ven. Puedes mostrar estadios y carreteras nuevas, calles limpias, multitudes felices y lo mejor, un lugar seguro y abierto a los negocios. Lo mismo de siempre. A Qatar no le interesaba el fútbol, solo la imagen que proyectaban al mundo. Esto no es algo nuevo. De hecho, la gente ha hecho esto durante mucho tiempo. Regresemos a 1931. El Comité Olímpico Internacional le otorgó los Juegos Olímpicos de Verano de 1936 a Berlín. La decisión se tomó antes de que Hitler llegara al poder, pero para cuando los Juegos realmente ocurrieron, Alemania era una dictadura nazi, y Hitler entendió rápidamente la importancia de lo que tenía en sus manos. La perspectiva y la historia muestran que esto fue más que simples juegos. Estos no fueron los Juegos Olímpicos de Berlín. Estos fueron los Juegos Olímpicos nazis. Él convirtió todo esto en un comercial para el régimen. Banderas nazis en todo y por todas partes. Los Juegos se organizaron como prueba de que Alemania era fuerte y ordenada, una Alemania superior. Y la parte que todavía apesta es que, de todos modos, 49 naciones enviaron a sus atletas a la Alemania. Al presentarse, le dijeron al mundo que el régimen era normal. Hitler había descubierto algo en ese entonces que los gobiernos, especialmente las dictaduras, han estado persiguiendo desde entonces. Un evento deportivo puede limpiar una reputación mejor que cualquier película, cartel o lo que imagines, porque la Copa del Mundo se siente como una fiesta a la que todos están invitados. Y hoy, ese movimiento en realidad tiene un nombre. Se llama lavado de imagen mediante el deporte. Estoy seguro de que ustedes ya han oído hablar de eso. Tomas la atención del mundo y la alejas de tus problemas, dirigiéndola hacia un régimen nuevo y reluciente. De esta manera, puedes ocultar básicamente cualquier cosa que quieras esconder. Aquí volvemos a la pregunta inicial, y la respuesta cobra sentido.
Estos países obtuvieron la sede de la Copa del Mundo para lavar su imagen. Es la mejor máquina jamás construida para esto y la FIFA la controla. Así que ahora la pregunta es, si el derecho a ser anfitrión de la Copa del Mundo es tan importante, si vale tanto, ¿qué estaría dispuesto a hacer un país para conseguirlo? Aquí debemos repasar cómo opera el sistema, ya que pensarías que es casi imposible manipularlo. Ya sabes, 5.000 millones de personas lo ven. Más de 200 países miembros están involucrados. Seguramente el sistema es demasiado grande para ser corrupto. Bueno, no exactamente. Durante gran parte de la historia de la FIFA, más de 200 países no podían elegir el país anfitrión de la Copa del Mundo. Solo un pequeño comité tenía ese poder. Se llamaba el Comité Ejecutivo. Y para las votaciones que nos dieron Rusia 2018 y Qatar 2022, solo tenía 24 hombres. Y lo peor es que solo necesitabas 13, solo una mayoría para ganar. Influir en 13 hombres es fácil si quieres influenciar gente. En geopolítica, una sola decisión puede provocar una onda expansiva en los mercados a miles de kilómetros de distancia. Así que, si estás aquí buscando entender qué mueve al mundo, te voy a mostrar cómo los inversionistas más experimentados interpretan esos movimientos. Te presentamos eToro, una plataforma de inversión en múltiples activos donde puedes seguir a los mejores inversionistas, ver sus carteras e incluso copiar sus operaciones de forma automática. Únete a conversaciones de mercado en tiempo real para compartir ideas, tendencias y preguntas a medida que se desarrollan los acontecimientos. Y todo eso te da acceso a una amplia gama de activos, incluyendo acciones, criptomonedas, ETFs y más, todo en una sola plataforma. eToro es un servicio regulado con más de 40 millones de usuarios en más de 75 países. Comienza a invertir con eToro y recibe $50 en acciones cuando deposites $200 o más. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR para explorar eToro. Con eToro, cualquiera puede invertir, no hace falta ser un experto en bolsa. No te lo pierdas. Y ahora, volvamos al video. Lo que pasó alrededor de la votación de Qatar. Uno de los votantes más poderosos era Michel Platini. Él es una leyenda del fútbol francés que dirigió un bloque de votos europeos a favor de Qatar. Poco antes de la votación, Platini almorzó en el Palacio Presidencial francés con el presidente de Francia y un miembro de la familia real de Qatar. Luego, el propio Platini votó por Qatar. Y después ocurrieron muchas cosas que levantaron muchas sospechas. Verás, el Fondo Soberano de Qatar compró el club de fútbol más grande de París. Después, una cadena qatarí adquirió los derechos de transmisión del fútbol francés y Francia firmó acuerdos para venderle a Qatar miles de millones de dólares en aviones de combate y comerciales. Ahora, oficialmente hablando, todo esto fue pura coincidencia. Nunca se probó nada contra Platini en esa votación, pero puedes ver por qué la gente empezó a sospechar tanto. ¿Y adivina qué? En ese momento nadie lo sabía. Pero 5 años después todo salió a la luz. Todo comenzó la mañana del 27 de mayo de 2015. En Zúrich, en un hotel de 5 estrellas llamado Burj Al Arab, agentes de policía vestidos de civil entran y comienzan a arrestar a altos funcionarios de la FIFA. A algunos de ellos los sacaron cubriéndoles la cara con sábanas. Lo más loco es que esta redada ni siquiera fue idea de Suiza. La orden realmente vino del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Habían estado construyendo este caso durante años y ahora estaban acusando a los funcionarios de la FIFA de intercambiar más de $150 millones en sobornos y comisiones ilegales durante las últimas 2 décadas. Esta era una acusación importante y la forma en que surgió es realmente una de las grandes historias de crimen real de la década. Esto realmente es la Copa del Mundo del fraude. Y hoy le estamos sacando tarjeta roja a la FIFA. La clave que destapó todo esto fue un hombre llamado Chuck Blazer. Blazer fue uno de los administradores de fútbol más poderosos de Norteamérica y vivía como un rey. Tenía un edificio de departamentos para él solo en Nueva York y luego tenía otro solo para sus gatos. Y además de eso, tenía millones de dólares entrando a sus cuentas todos los días de todo el mundo. Solo había un gran problema con todo esto. No estaba pagando sus impuestos. Necesitaba un abogado como Better Call Saul, porque si han visto ese programa, saben que el mayor delito en Estados Unidos es no pagar impuestos. Fue entonces cuando en 2011 el Servicio de Impuestos Internos fue tras él y Blazer se enfrentaba a pasar el resto de su vida tras las rejas. Así que hizo un trato. Chuck Blazer se convirtió en informante del FBI, le pusieron un micrófono. De hecho, según los informes, parece que le pusieron un micrófono en su llavero y simplemente lo enviaron de regreso al mundo del fútbol, donde estaba grabando. Sus colegas en esas reuniones, donde discuten cosas como aceptar sobornos a cambio de favores,
cómo votar por ese país. Esta operación encubierta reveló algo impactante. Todo el sistema estaba corrupto hasta la médula. Y una parte fue realmente impactante: lo barato que era comprar el voto de alguien poderoso. Toma esta situación como ejemplo. En 2011, un funcionario catarí se postulaba para tomar el control de la FIFA y sostuvo una reunión con funcionarios de fútbol caribeños en Trinidad. Tras su presentación, pidió apoyo para la elección y luego dijo a los funcionarios que volvieran al otro cuarto porque tenían un regalo para ellos. Cuando los funcionarios entraron al cuarto, solo vieron sobres marrones con dinero. Uno de ellos incluso lo contó. Eran solo $40,000 en billetes de $100. No es mucho dinero si lo piensas bien. Este sujeto competía por el control de la FIFA, una de las organizaciones más poderosas del mundo, y compraba votos por $40,000 cada uno. Ahora, desafortunadamente para este tipo, uno de los hombres que estaba siendo sobornado, en realidad tomó una foto de todo esto y reveló todo al mundo. Seamos honestos, que una organización poderosa sea corrupta no es nada nuevo. Seguro pasa todos los días, pero verán, la FIFA se volvió tan poderosa que dejó de recibir órdenes de los gobiernos y empezó a darlas. Ahora, ustedes ya saben por qué es eso. Todos los gobiernos del mundo quieren ese mes de atención global en su país, y lo desean muchísimo. ¿Y adivinen qué? Ahora la FIFA pone el precio. Es decir, además de recibir esos sobres, la FIFA también tiene un montón de reglas que el gobierno debe seguir si quiere ser sede de una Copa del Mundo. Y estas reglas normalmente entran en conflicto con las leyes locales. ¿Y adivinen quién gana la discusión cada vez que hay un conflicto? Veamos el caso de Brasil, por ejemplo. Cuando Brasil se preparaba para ser sede de la Copa del Mundo, 2014 tenía una ley que prohibía vender cerveza en los estadios de fútbol. Era una ley razonable, sobre todo si conoces a los aficionados sudamericanos al fútbol. Son, digamos, muy apasionados. De hecho, hubo una guerra relacionada con un partido de fútbol en Sudáfrica. ¿Y adivina qué? Incluso en Brasil, esta ley se aprobó para reducir la violencia mortal dentro de los estadios. Pero uno de los patrocinadores más grandes de la FIFA para este mundial era Budweiser. Y la FIFA realmente quería que se vendiera cerveza dentro de esos estadios. Así que Brasil se vio obligado a cambiar la ley. Y además de eso, un alto funcionario de la FIFA básicamente dijo públicamente que, oye, si no cambian la ley, hay que cambiar otra cosa. Esta parte de la negociación no es negociable, si sabes a lo que me refiero. Tampoco fue un incidente aislado. Cosas similares sucedieron en Sudáfrica en 2010. La FIFA quería controlar toda la publicidad alrededor del estadio y ¿adivina qué? Lo consiguió. Pero luego, durante un partido, tuvimos a 36 mujeres que llegaron usando vestidos naranjas. Muy peculiar. Según la FIFA, esos vestidos estaban ligados a una marca de cerveza rival que no era patrocinadora. ¿Adivina qué? Los aficionados fueron arrestados, escoltados fuera de los estadios, y sus pasaportes fueron confiscados hasta que terminó la investigación. La FIFA tenía ese tipo de poder dentro de los estadios. Y luego, por supuesto, están los impuestos, porque a nadie le gustan los impuestos. Como condición para ser anfitrión, la FIFA siempre exige que el país anfitrión haga que la FIFA y sus patrocinadores estén básicamente libres de impuestos durante todo el torneo. De hecho, esto sucedió en Alemania en 2006, cuando Alemania otorgó cientos de millones de dólares en exenciones fiscales para ese torneo. En Brasil ocurrió igual, donde el país otorgó exenciones fiscales federales totales a la FIFA y grandes patrocinadores como Coca-Cola y Adidas por sus ganancias del Mundial. En Brasil, las cosas se volvieron más caóticas para proteger a patrocinadores con beneficios fiscales, vendedores ambulantes y gente que vendía comida o souvenirs en carritos. Se les prohibió trabajar cerca de los estadios para que los patrocinadores oficiales se instalaran, lo que causó gran alboroto. Los brasileños se dieron cuenta de lo que estaba pasando y estallaron protestas en todo el país con lemas como Copa por Quem. Seguro lo pronuncié mal, pero básicamente significa ¿para quién es la Copa del Mundo? Todo esto es pequeño frente a la siguiente herramienta de presión que tiene la FIFA y no teme usar. La opción nuclear, de cierta manera, donde pueden vetar a quien quieran. La FIFA puede hacer que un país desaparezca, no literalmente, pero puede vetar a toda una nación para que no compita en el escenario internacional, en el fútbol internacional. Ahora, muchas veces, este poder se usa por buenas razones. Como cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, la FIFA suspendió a Rusia del fútbol internacional. Pero a veces este poder se usa de manera muy cuestionable, como en el caso de Kenia. En 2022, el gobierno de Kenia acusó a su asociación de fútbol de ser demasiado corrupta. La asociación de Kenia no pudo explicar en qué gastaban el dinero, lo cual es sospechoso para un país democrático. Así que el gobierno abolió la asociación
y tomó temporalmente el control de las operaciones de fútbol del país. Para la FIFA esto era inaceptable, porque no querían ninguna interferencia gubernamental en las asociaciones de fútbol. Así que vetaron por completo a Kenia del fútbol internacional. La FIFA presenta esto como una forma de proteger el juego de la política. Y siendo honestos, a veces eso es una buena idea, pero a veces simplemente no tiene sentido hasta que investigas más a fondo. Para la FIFA en realidad no se trata de política, en realidad no se trata de nada más. La FIFA busca proteger a los patrocinadores y asegurar un espectáculo limpio y rentable, ya que patrocinadores y televisoras pagan miles de millones por ello, y por eso quieren mantener cualquier tipo de controversia fuera de esto. A pesar de las razones, esto demuestra claramente que la FIFA tiene un poder increíble. Así que la siguiente pregunta es, ¿quién tiene realmente todo este poder? ¿Es una sola persona? ¿Es un grupo de personas? ¿O es una camarilla? Bueno, para entender esta respuesta, tenemos que retroceder un poco y entender cómo la FIFA llegó a donde está hoy. Verás, durante mucho tiempo, la FIFA era realmente solo una federación adormecida que organizaba torneos. No tenían realmente todo esto que tienen ahora. Pero esa transformación comenzó con un hombre de negocios que vio el futuro antes que nadie. Su nombre era Horst Dassler y era el hijo del hombre que fundó Adidas. A finales de los años 70 y principios de los 80, cuando la televisión se expandía por todo el mundo, Dassler se dio cuenta de algo antes que nadie. Se dio cuenta de que la FIFA tenía en sus manos un activo de marketing increíblemente valioso, posiblemente el más valioso del mundo. ¿Y adivina qué? Las personas que controlaban la FIFA ni siquiera lo sabían, así que creó una empresa llamada ISL. Y todo el negocio que hacía esta empresa básicamente era comprar derechos a la FIFA y luego venderlos a los patrocinadores. Se convirtieron en intermediarios porque se dieron cuenta de lo importante que era todo este activo. La empresa empezó a ganar dinero a manos llenas. ¿Y adivina quién se puso celoso de esto? El presidente de la FIFA, quien según se informa, quería una tajada por debajo de la mesa porque se dio cuenta de cuánto dinero estaba ganando esta empresa y empezaron a fluir los sobornos. Las cifras eran asombrosas. A lo largo de los años, se cree que la empresa ISL canalizó alrededor de $100 millones en sobornos a funcionarios del fútbol a cambio de los derechos para vender patrocinios para la FIFA. De hecho, esto se volvió una costumbre tan grande para la empresa que una vez, accidentalmente, enviaron $1.5 millones en sobornos a la cuenta de la FIFA en lugar de la cuenta de la persona a la que intentaban sobornar. Eso es como si yo accidentalmente le enviara un mensaje de texto a otra persona cuando en realidad quería enviárselo a alguien más. Pero en lugar de un mensaje de texto, eran $1.5 millones y recuerda, esto fue en los años 80, así que si ajustas por la inflación, sería una cantidad aún mayor. Ahora, mientras todo esto sucedía, había otro hombre en la FIFA que estaba observando todo esto y averiguando exactamente cómo funcionaba realmente la estructura de poder dentro de la FIFA. Ese hombre era Sepp Blatter. Blatter entendió rápidamente que si querías controlar la FIFA necesitabas bloques de votación. Necesitabas estos votos para respaldarte. Y también se dio cuenta de que, por lo general, los continentes votaban juntos. Así que África, aunque es un continente con muchos países, normalmente tienden a votar juntos. Así que votarían por una sola persona. Lo mismo en Asia y lo mismo en el Caribe. Aunque el Caribe no es un continente. Así que él se dio cuenta de que mientras puedas ser amigable con las personas que controlan estos bloques de votación, puedes controlar la FIFA y no importaría lo que piensen los demás. No importa lo que piensen miles de millones de personas, miles de millones de aficionados en todo el mundo. No importa si los patrocinadores de la empresa te odian. Mientras controles los bloques de votación, tienes todo el poder. Y eso es exactamente lo que él hizo. Se rodeó de hombres que entregaban votos y los mantenía contentos, si sabes a lo que me refiero. Nada sexual, solo negocios puramente. Negocios bajo la mesa, pero negocios al fin y al cabo. Dirigió la FIFA durante 17 años y la organización cambió drásticamente bajo su mando. Hablemos de personas que trabajaban con él. Pronto, miembros de la familia real, multimillonarios mineros y operadores políticos ocuparon estos puestos. No pensarías que a estas personas les importara formar parte de la organización de fútbol más importante. ¿Y adivina qué? En realidad, lo hicieron. Estas personas se dieron cuenta de que la FIFA era el activo más valioso del mundo y rápidamente ocuparon esos puestos. Y desde entonces, la FIFA ha estado actuando como un imperio privado. Ha pasado por escándalos. Incluso ha habido arrestos de sus miembros. Pero el imperio sobrevive porque el producto que ofrece sigue siendo el producto más valioso del mundo.